Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y antes de empezar, como cada semana, déjenme saludar a mis amigos. Alfa, Alfa, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos, a ustedes dos primero que nada y a la gente que nos está viendo o escuchando. Muchas gracias por acompañarnos en otro episodio y pues vamos a darle, niños. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Todo Oigan, bien? y antes de empezar, por ahí nos faltó una fan del programa que también se quejó. Creo que todas las fans por ahí se quejan cuando no les mandamos saludos. Y Y en esto es esta muy ocasión, importante. y en esta ocasión quiero mandarle saludos a Nabil Luna, que siempre nos escucha. Muchas gracias por escucharnos. Siempre sube por ahí también a nuestras diferentes redes que nos está escuchando. Gracias a ella y gracias a todos ustedes por escucharnos en este podcast que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Oye, Dai, Y ¿por eso tuviste una semana difícil? ¿Porque habían quedado pendientes los saludos? no, la verdad es que, híjole, creo que para todos es una semana complicada. Más que nada, más que por cuestión de tiempo, es como que muy llena de cosas, ¿no? Como que tienes muchos pendientes que hacer de trabajo y de regalos y de fechas y de cosas y de festividades con amigos. También por ahí tuve una final de fútbol y muchas cosas muy padres, pero que sí, luego no permiten concentrarnos, pero ya estamos aquí. La verdad es que a mí me gusta. Una parte muy importante para mí de mi semana es grabar con mis dos amigos y aprender mucho de ellos. Entonces, pues aquí estamos, creo que todos para escuchar qué tienen que decir ellos y bueno, lo poquito que pueda opinar yo. Y fíjense que el día de hoy tengo un tema que a mí me parece por lo menos bastante interesante y desde el punto de vista que lo vi también, y es el si tiene algún sentido viajar al espacio, sobre todo en una cuestión colonizadora. El primero que empezó a platicar de los viajes al espacio y de que iba a ser necesario para nosotros fue Stephen Hawking, que decía que indudablemente al ritmo al que nosotros vamos, íbamos a tener que salir del planeta para poder encontrar recursos y otros planetas que habitar si no queríamos extinguirnos como raza humana. Obviamente no se refería al futuro inmediato, pero sí al paso al que nosotros estamos de alguna manera mirando al planeta era lo que él pensaba, ¿no? Y es algo bastante interesante. Por ahí incluso hay varias reflexiones de la cultura pop. Incluso, ¿se acuerdan de la película de Matrix? Por ahí el agente Anderson dice que nosotros los seres humanos somos una especie de cáncer, ¿no? Porque acabamos con los recursos y con el planeta y con todo lo que está alrededor de nosotros. Y aunque finalmente no somos nosotros directamente, porque obviamente son las grandes corporaciones y un porcentaje muy pequeño de seres humanos que pueden llegar a eso, pues no deja de ser bastante interesante, ¿no? Otros filósofos, como por ejemplo Ian Stoner, él está de acuerdo que los humanos tenemos esta especie de... Ay, perdón, los perdí en la cámara, déjenme ver dónde está. A mí me da Ya. risa el Stoner, un filósofo que se llama Se llama, Stoner. fíjate, además se llama Stoner, que dice que nosotros, son dos filósofos, que nosotros, obviamente modernos, tenemos una especie de nihilismo. Déjenme, aquí encuentro exactamente el quote para no equivocarme y no referenciarlo de manera equivocada. Es él, Stoner, junto con otra filósofo también que se llama Kelly C. Smith, acuñaron el término econihilismo y explica que a menos que los seres humanos podamos demostrar nuestra capacidad para vivir en armonía con nuestro entorno, la humanidad merece la extinción y por lo tanto nuestro destino, ¿no? Desde ahí se me hace pues un poquito fuerte. Y bueno, quiero empezar antes de seguir un poquito en este tema. ¿Qué piensan de esto? O sea, primero empezar de ahí, de si existe este término. Bueno, no es si existe este término, porque pues obviamente ellos lo acuñaron, pero ¿qué piensan de esto en particular? Si quieres, Yo sí, empezamos contigo, Alfa, sí. sí, yo sí creo que hay algo muy interesante en esa posición, pero creo que incluso puede ser discutida porque yo estaría de acuerdo con ellos, pero hasta 50%. Sí creo, a ver, y es que es nada más como extrapolar el comportamiento y el manejo de recursos y el manejo de nuestra vida diaria o con las cosas pequeñas a nivel humanidad y a nivel grande. Por ejemplo, uno de los más grandes filósofos que ha existido en la historia es Séneca el joven. Y él se le atribuye, y porque sí la dijo, pero es muy famosa esa frase, la de el que no puede ser feliz con poco, no podrá ser feliz con mucho.
Y aquí no estamos hablando tal cual de la felicidad, pero sí estamos hablando como de una sabiduría en el manejo de las cosas que tenemos, y de nuestra vida y de nuestra relación con el mundo, ¿no? Entonces, yo sí creo que si no priorizamos los esfuerzos por manejarnos a nosotros como individuos, como especie, para encontrar una verdadera armonía con el mundo, pues que nos vio nacer, que nos hizo evolucionar en relación con él, estamos condenados a fracasar hacia donde vayamos y en todas las circunstancias que nos encontremos en el espacio exterior. No tanto que merezcamos, porque creo que esa frase de merecimiento tendría que ver como con una voluntad superior o como con una condición divina, o tal vez no divina, pero sí de una justicia que impone a alguien más. Yo no quisiera hablar tanto de justicia en ese sentido como de un juez externo que nos esté condenando, que nos diga que sí merecemos algo o no, pero sí creo que el debate es ese, para mí el debate es ese, nuestros esfuerzos deben estar hacia la armonía, hacia una verdadera, ¿cómo le llaman cuando todo fluye en un ciclo perfecto? Tiene un nombre, pero ahorita no me acuerdo. Sinergia no. Este, algo parecido, pero si tenemos que esforzarnos en eso, si tenemos que esforzarnos en, pues como esto ya se va a acabar y como esto ya es inevitable y la roca se va a secar o se va a destruir, tratar de salvar el pellejo como especie antes de que eso suceda y llegar a otro lado. Hay una novela de ciencia ficción, obviamente. Bueno, de hecho, ese es uno de los temas favoritos de la ciencia ficción, que es el viaje espacial, ya sea después de mucho tiempo que se conquistó y cómo están las demás civilizaciones y galaxias, y si hubo encuentro con extraterrestres o no, o todo está poblado por los seres humanos. Y pero la ciencia ficción es una cosa muy bonita de pensar, muy bonita de romantizar, pero creo que cuando estamos hablando ya del tema en sí, creo que tenemos muy pocos elementos para saberlo. Ya después, si hay oportunidad, les platico un plot con spoilers, por supuesto, de una novela de Isaac Asimov que se llama El fin de la eternidad, que es tal cual el tema que estamos tocando. Oye, y antes de darle la palabra a Márquez, quisiera decir cuáles son los 3 puntos que tienen estos filósofos contemporáneos de estos econihilistas, ¿no? Se supone que son 3 puntos clave. El primero, lo inevitable de que todo se va a destruir. El 2, la creencia de que los humanos van a arruinar de nuevo las cosas. Es decir, por eso es o sea, dicen que estamos destinados que merecemos perecer, porque aunque vayamos y conquistemos otro planeta, caeríamos en el nuevo círculo de volver a destruir todo y acabar con los recursos, ¿no? Y el tercero, el cómo se siente el colectivo humano. Es decir, que nosotros tendemos a tener una culpa siempre cuando ya estamos con el pie sobre el cuello. Entonces, ellos basan esta idea bueno, en esas 3 ideas. Ahora sí, ¿qué opinas tú, Jorge? Am, pues no sé, honestamente me siento un poco conflictuado por el tema. O sea, se me hace difícil como pensar y hablar de responsabilidades. O sea, pues entiendo, ¿no? Que está este concepto como de la raza humana y lo que la raza humana ha hecho y ha inventado y ha creado y ha destruido, ¿no? Pero a final de cuentas, ¿quién representa la raza humana en su totalidad? ¿No? O sea, a mí se me hace como, no sé, no sé más sencillo, como nada más de culpabilizarlos por completo. Y también además, o sea, no sé, honestamente no le veo tanto provecho a estar pensando en si nos lo merecemos o no. Siento que más bien deberíamos de estar tratando más bien de aplicarnos en cuidar lo que tenemos. O sea, si la culpa nos puede servir para reaccionar y empezar a hacerlo antes, pues chingón. Pero hasta ahí, ¿no? O sea, porque también luego darte latigazos en la espalda, siento que no siempre es productivo. Ya hemos hablado de ciencias y de tecnología en otros capítulos, hablamos un poco en el anterior. Y si es verdad que, o sea, como especie,
pues sí somos por mucho la que más contaminamos y somos por mucho la que más destruimos también, porque somos muchísimos, o sea, y porque a diferencia de otras especies de mamíferos grandes, estamos en todo el globo, ¿no? Y consumimos un montón de madres. Eh, pero es una cosa rara porque eh, también así como con la explosión de la revolución industrial se vinieron a estas grandes ciudades y se empezó a tener esta producción en masa y todo eso empezó a contaminar muchísimo el planeta. Pues también se puede dar el caso en realidad de que parte de la solución al problema acaba siendo la tecnología misma. O sea, la tecnología misma es el arma que ha destruido la Tierra y la tecnología misma también puede ser el arma que la acabe salvando a nuestra especie y a muchas otras. Entonces, también pensando como en eh, no solo en la culpa, sino en cómo lo pudiéramos solucionar. Eh, yo siento que la tecnología va a ir de la mano, o sea, tenemos que utilizar bien la tecnología. Y algo curioso de la tecnología es que, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Alfa de que deberíamos de que nuestra especie, o sea, estaría mejor, a lo mejor quizás si funcionáramos de una forma más armónica, pero también es cierto que la tensión generada como por las competencias, tal cual de supervivencia y todo eso, también eso ha hecho que se acelere muchísimo el conocimiento humano, tal cual. O sea, también el conflicto acaba acelerando el conocimiento humano y ese conocimiento humano se puede utilizar para bien y para mal. Creo que Hegel fue uno de los primeros en abordarlo de esa manera, o sea, como muy amplia, de decir que es a través de los conflictos bélicos, por ejemplo, que, que la humanidad va como, digamos que superándose a sí misma. A mí no me gustan las guerras, ni mucho menos, obviamente, pero sí es verdad que muchos descubrimientos de los más importantes que tenemos están inspirados por esos conflictos. Entonces, no sé, se me hace difícil encontrar el punto medio justo entre la armonía y también el punto medio entre esa tensión que genera mucha creatividad humana. Y aquí lo más importante va a ser encontrar la manera de encauzar esa creatividad humana, pues no para destruirnos, sino para destruir todas las especies, sino realmente como para salvar lo que se tenga que salvar y para mejorar lo que se tenga que mejorar. Fíjate que ahí se me hace bien interesante dentro de lo que estuve leyendo respecto a esto, por luego las formas que se encuentran para realizar esto. Porque, por ejemplo, el plan que tiene Elon Musk eh, de irnos a Marte, por ejemplo, en una primera etapa quiere lograr que 1 millón de personas estén en Marte para el 2050 y luego hacer una especie de préstamos disponibles para los que no tienen dinero y hacer que esa gente que no tiene dinero, que está dentro de esta gran población de personas que quiere mandar, digamos que pueda pagarlo con trabajo en el otro planeta. Entonces, pues ahí está un poquito fucked up el tema porque pues obviamente así es como luego iniciaban las colonizaciones desde el principio, ¿no? O sea, mandaban a gente y hacían que pues ellos, digamos, empezaron a trabajar la tierra y empezaron a trabajar donde no había nada para que fuera creciendo la civilización. Pero esto, ¿qué significa? Pues que esas personas que van, que digamos que no es la gente que tiene dinero, pues literal van a hacer una especie de esclavos, literal. O sea, van a hacer mano de obra para poder construir lo que va a ser las bases de una civilización futura y van a dar su vida de alguna manera, o sea, el spawn de vida que tienen para poder construir algo que no existe en un planeta remoto. Y en ese sentido, pues, ¿qué tan ético o no ético es? Porque, pues, finalmente no es como que los vayan a obligar de alguna manera, pero pues, ¿qué tipo de gente aceptaría irse a vivir a Marte para poder trabajar allá y generar mucho dinero que a lo mejor pueden mandar a la Tierra, pero vivir en condiciones, pues francamente muy difíciles, ¿no? O sea, no creo que sea este espacio maravilloso como el que vemos en las películas de ciencia ficción, sobre todo en un planeta que vamos a empezar a poblar, ¿no? Y bueno, 1 millón de personas para 2050 suena bastante, pero realmente no lo es, considerando la cantidad de gente que a lo mejor va a poder perecer, la cantidad de gente que va a trabajar. No sé, es un tema bastante, por lo menos a mí me parece interesante. Y en ese sentido, ¿qué piensan ustedes? Yo no veo cerca o sea, no veo cerca una migración ya para realmente tener asentamientos humanos ya de gente que vive toda su vida ya
que ya se reproduzca, que ya todo lo demás. O sea, yo creo que al inicio va a ser algo más científico y después algo más que tenga que ver con negocios muy específicos, o sea, como por ejemplo minería. Porque ya para migrar cantidades grandes de personas a otro planeta, o sea, se habla de esto que es como terraformar, ¿no? Otro planeta. Los dos que tenemos más sencillos, y sigue estando bien cabrón en los dos, es Venus y es Marte. Venus está cabrón porque Venus está muy caliente, tiene una atmósfera súper ultra gruesa y está muy cerca del Sol. Y Marte está difícil porque Marte tiene una atmósfera muy delgada y está más lejos del Sol. La temperatura promedio que hay en Marte, en zonas de las más sencillas para habitar, es más o menos de 55 grados bajo cero, la promedio. O sea, nada más para que se den una idea, ¿no? Y realmente hacer un esfuerzo para lograr terraformar un lugar como Marte requiere mucho esfuerzo y requiere mucho tiempo. Hay diferentes formas de hacerlo. Pero, por ejemplo, una de ellas sería empezar a liberar dióxido de carbono que está ahí mismo en Marte. Otra de ellas es empezar a llenar algunas partes de la superficie de Marte con otros materiales que sean oscuros para que se suplan las partes más blancas, por ejemplo, del hielo congelado con materia que retenga más la luz del sol. Y después eso mismo puedes complementarlo. Se ha pensado, por ejemplo, en hacer espejos gigantescos, o sea, espejos de 60 millas de diámetro, por ejemplo, que pongas en los polos y esos espejos empiezan a calentar poco a poco la superficie. También se ha pensado en soltar diferentes bacterias y organismos que vayan poco a poco modificando cosas a nivel químico en la superficie, y todo eso como con la intención de ir haciendo un poquito más gruesa con el tiempo la capa, la atmósfera, y que se empiece a hacer una especie como bueno, no una especie, que se empiece a hacer un efecto de gas invernadero, hace cuenta. Así como el que pasa en la Tierra, que en la Tierra luego si es excesivo es malo, bueno, allá es lo que necesitamos, ¿no? Generar uno que empiece a calentar Marte para que se empiece a ser habitable. Y una vez que ya la temperatura, digamos que se haga un poco más caliente, que vaya subiendo, ya podemos ir poniendo fauna y flora que esté hasta genéticamente manipulada, o sea, como una ingeniería genética para que pueda soportar ese tipo como de condiciones. Pero para esto los científicos creen que son muchísimos años, o sea, no estamos ni cerca como de realmente alcanzar eso. Se ha pensado que igual y lo que se podría hacer al principio más bien sería empezar nada más a hacer a terraformar parcialmente el planeta, que es, hay una franja en el Ecuador en donde hay una parte donde hay un valle muy grande y creen que es justo ahí en donde se podría empezar a hacer los primeros esfuerzos. Pero bueno, o sea, de eso estamos todavía realmente lejos. Con Venus dicen que es todavía más difícil, porque Venus, de hecho, ay, se me fue el nombre. El original de Cosmos, el creador de Cosmos Carl original. Sagan. Carl Sagan. Gracias. Carl Sagan, él decía que a él le parecía buena idea empezar en Venus, pero al parecer ahorita ya con avances más de ciencia, se ha visto que está más complicado, o sea, es más complicado en realidad empezar a liberar la atmósfera de Venus. O sea, se cree que una de las formas en las que se podría hacer es manipular un montón de asteroides para que se impactaran contra Venus, contra la superficie de Venus, y eso va a empezar a generar que se haga más delgada la capa de la atmósfera de Venus y que eso haga que que el planeta se empiece a enfriar, ¿no? Pero lo ven como algo muchísimo más difícil. Entonces, digo, está súper chingón, ¿no? O sea, está padrísimo que ya estén haciendo realmente como que estén proyectando como ese tipo de posibilidad de terraformar Venus y terraformar Marte, pero pues todavía parece algo muy complicado. Fíjate que aquí quería mencionar nada más que se me hace, bueno, vamos a ver, ¿no? Porque pues obviamente Elon Musk, cuando estuve investigando sobre el tema, él dice que ese es un plan que él tiene establecido y que lo va a hacer. Vamos a ver si
si le alcanzan los recursos, que sabemos que obviamente tiene pues muchísimo dinero, pero pues evidentemente va a ser algo muy, muy caro, ¿no? Y él dice que tiene que empezar el plan que tiene para 2050 ya, porque si no, evidentemente no le va a alcanzar el tiempo. Dice, no, no a mí, o sea, el tiempo de vida a mí no me va a alcanzar para ver lo que quiero hacer, pero sí para forjar el plan que tengo, ¿no? Y aquí entramos un poquito en el terreno de la especulación y de las teorías de conspiración, pero dentro de este mismo reportaje decía que, bueno, él lo hace por dos razones. Una, porque pues obviamente quiere tener su nombre marcado en la historia, porque pues obviamente sería algo de esas proporciones, si de por sí el tipo pues ya tiene un lugar asegurado, ¿no? Yo no lo considero que sea un genio ni mucho menos, pero por lo menos sí es de los que empuja su agenda para poder hacer las cosas que se le ocurren, ¿no? No tanto que él las diseñe, pero él tiene una idea y es como que yo tengo esta idea, desarróllala. Y bueno, tiene los recursos para poderlo hacer. Por un lado es eso, que quiere tener su nombre marcado para siempre en la historia como, pues bueno, gracias a Elon Musk estamos aquí, ¿no? En Marte. Y por otro dice que lo que sí le puede alcanzar es para generar, no recuerdo el nombre del material, pero hay un material que vale mucho dinero y que pueden empezar a minar en Marte. Y que por eso es que le urge hacer este plan y que por eso es que ha desarrollado esta tecnología que como todos sabemos, nadie tiene la tecnología tan avanzada como él, ¿no? Ni siquiera la NASA. Obviamente, no los rusos, no los chinos, nadie ha desarrollado la tecnología espacial tan fuerte y le ha empujado tanto como lo ha hecho Elon. Vamos a ver qué pasa. Yo sí creo que va mucho por el lado este de obviamente, de tener un interés personal, pero no deja de ser importante, sobre todo por la pregunta, o sea, sí valdría la pena pensar en que colonizar otros planetas es la única solución que tenemos a futuro y no tanto viéndolo como una cuestión romántica de que el planeta se va a acabar en 25 años, nuestros hijos ya nos va a tocar y se viene un cataclismo de dimensiones. No, no lo creo, pero creo que sí tenemos, si continuamos a este ritmo, por algo que nosotros difícilmente podemos detener, me refiero a nosotros, porque bueno, es una decisión que toman un grupo de personas muy selectas. Sí, el planeta puede llegar a un punto en el que va a ser muy difícil que sobrevivan las personas en general. Va a ser un grupo muy reducido de personas y evidentemente las que tienen pues más dinero, ¿no? Que a mí se me hace peligroso un poco esa idea, porque otra vez, o sea, para realmente tener ya o sea, muchos seres humanos viviendo en Marte, nos falta muchísima tecnología y nos falta muchísimo tiempo. Pero el hecho de estar pensando que esa es una solución, a lo mejor desvía los esfuerzos de lo que deberíamos estar haciendo para cuidar la Tierra. ¿Sí? O sea, eso es lo más importante, porque inclusive aunque te puedas ir a Marte y aunque ya puedas tener ciertos asentamientos en una pequeña parte de Marte, si nos fregamos la Tierra, o sea, se va a morir el 98% de los humanos, ¿no? Y el 2% restante, que es el que cabe, va a estar en Marte. Y a ver además por cuánto tiempo sobrevive, ¿no? Porque además ha de ser algo mucho más complicado. Y bueno, y además de los seres humanos, pues el resto de las especies que además pasen también a chupar faros por nuestra culpa, ¿no? Entonces, o sea, siento que son dos cosas diferentes. O sea, yo creo que tenemos que estar muy preocupados más bien y muy atendidos y poner muchos recursos para cuidar lo que ya tenemos. Y ya después, o sea, y a la par también hacer esfuerzos para ir al espacio, pero eso bajo diferentes intereses, ¿no? O sea, me da más sentido a mí la parte científica y me da más sentido a mí la parte también hasta económica. Y además sirve que a lo mejor ciertas actividades eh, que aquí en la Tierra acaban siendo muy perjudiciales para ecosistemas, por ejemplo, pues en el espacio, no lo serían de esa forma, ¿no? Sí, Porque la allá no misma hay vida como minería tal. de materiales, claro. Ajá, sí, por ejemplo. O sea, de hecho estaba pensando principalmente en esa, pero bueno, ya irán saliendo más con el tiempo. Eh, y digo, sí, en algún momento, o sea, dicen que en aproximadamente 100 millones de años, la atmósfera de la Tierra va a tener las condiciones o sea, de temperatura de Venus, ¿no? Y se va a acabar la Tierra como la conocemos. Ya no va a ser un planeta realmente que sirva como una casa, a como está ahorita, a menos de que descubramos la forma con tecnología de hacerlo. Pero bueno, ya para ese entonces, pues esperaremos tener otras opciones.
Y realmente para ese entonces lo que se apunta es como a buscar opciones fuera de nuestro sistema solar, porque no hay realmente un planeta muy viable aquí en el sistema solar. Fuera sí hay, pero bueno, ahí nos metemos otro pedote que es el problema de que es una bronca realmente hacer viajes tan largos y con la velocidad de las que podemos alcanzar y con las deficiencias que tenemos ahorita de combustibles, por ejemplo. Tendríamos que crear naves espaciales que generaran su propia energía o que aprovecharan la energía solar de alguna manera. Ya existen prototipos de eso, pero van muy lentos, con lo que No, se llama incluso, velas solares. incluso el compromiso de a quien quiera que mandes, saber que ya no va a regresar posiblemente, que Ajá, esa es otra importante. Pero sí, bueno, también ahí estamos arrastrando lo que hemos hecho en toda la historia de ser los seres humanos los que empiezan la exploración. Ahorita ya también se tiene la facilidad o el avance de saber, de mandar primero robots para todo. Entonces, no vamos a hacer, o sea, no va a haber una nueva Laika, o sea, no va a haber un nuevo chango que sale del espacio y que regresa ya mutado y que conquista todo. No va a haber, los pioneros de todo van a ser los robots, 100%. Entonces, incluso en los primeros mineros, los que van a terraformar todo eso, va a ser controlado a distancia o automatizado. Eso también es una gran ventaja que se tiene respecto a ese como supuesto sacrificio que se podría hacer. Porque sí, a pesar de todo, y parece que no, las vidas humanas sí siguen siendo muy caras y sí siguen siendo como no negociables. Entonces, siempre se va a preferir, si ya vas a poder desarrollar la tecnología para desarrollar algo de fuera, pues entonces la desarrollas completa para que sean robots los que los hagan. No, y lo interesante que se me hizo de este reportaje, bueno, vean varios, pero todos era de lo mismo, era el approach, digamos, el cómo se enfocaba él respecto a esto, ¿no? Porque siento que mucho es política y poco es realidad. Por eso la pregunta de que si realmente vale la pena buscar asentarnos en otros planetas o no. Y estoy de acuerdo con Jorge, porque pues nos estamos salvando nosotros como especie y estamos mandando a lo biblion a todas las demás especies y eso se me hace horrible, o sea, se me hace un pensamiento totalmente desdeñable nosotros como una especie superior, el pensar en, bueno, cómo nos salvamos nosotros y los demás, pues no me importa, ¿verdad? Desde ahí creo que está mal. Y creo que el punto de que él lo venda, o bueno, no nada más, varias empresas lo vendan, ese como el front, como digamos, como la parte más importante, me parece engañoso y hasta un poquito siniestro, ¿no? Porque sí, estoy de acuerdo, o sea, deberíamos de primero solucionar muchísimos problemas que tenemos aquí y buscar el explorar y el buscar el tener un acercamiento, pues mejor y conocer más el espacio de otra manera que el decir que estamos destinados a morir. Y como estamos destinados a morir como especie, ¿cómo le vamos a hacer para pasarnos a otro lugar o a otro planeta? Me parece que la propaganda está, pues sí, un poquito, me parece un poco hasta siniestro. No sé, ¿qué opinan ustedes? A ver, es que preguntas, ¿qué piensan ustedes? Pues creo que, pues estoy de acuerdo, pero justamente porque eso fue mi participación anterior, o sea, justamente como que ya había yo expresado lo que pienso al respecto. Entonces no es por eso que no contesté, no porque quisiera ser grosero o algo así. Pero, pues sí, tal cual. Eh, Ahora, incluso cuando hablamos de ese principio ético, es probablemente lo que vaya a pasar. Como tú bien comentaste diciendo, esto no es decisión de nosotros, esto siempre va a ser decisión de las grandes corporaciones y de quienes tienen los medios para hacerlo. Y son decisiones que no se van a tomar democráticamente. Siempre hay unos intereses y muchas veces esos intereses están guiados por tal vez las partes más oscuras de nosotros. Entonces, por eso el planteamiento y por eso el problema que yo dije de Séneca. Y pues creo que el planteamiento va a persistir hacia donde se tomen los esfuerzos. Si en verdad nos esforzamos por quedarnos, siempre va a haber gente que diga debemos esforzarnos por salir. Y si salimos, siempre va a haber gente que diga debemos esforzarnos por, no sé, crear armonía en el planeta. Pero también eso es como parte del ser humano, ¿no? O sea, nunca vamos a estar completamente satisfechos, nunca vamos a estar contentos y nunca vamos a hacer las cosas por las razones correctas. Siempre hay motivos ocultos detrás de todo.
Sí, me dio risa porque hasta me acordé de un capítulo de, no sé si era Los Simpson o de que se pueden perder muchas vidas humanas, pero es un riesgo que estoy dispuesto a asumir, ¿no? O sea, Ajá, o sea, está fuerte, o sea, eso de que, bueno, si el plan incluye mandar a 1 millón de personas, y obviamente es un plan, yo también lo veo igual que Jorge, por mucho que él lo diga, y ya ves que habían dicho, también se supone que él va a lanzar el aparatito este de, ay, no recuerdo cómo se llama, que el hace, Neuralink. el Neuralink se supone que el próximo año es el lanzamiento, o sea, tiene muchos años preparándolo, vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero bueno, dentro del plan que él tiene, se supone de mandar 1 millón de personas, pues, repito, las condiciones en las que me los mandarían y irían a trabajar y todo esto, pues sería algo muy complicado y como van a trabajar allá, pues les van a ofrecer prácticamente pues una esclavitud a cambio de una cantidad de dinero importante para que puedan mandarla a la tierra, pero pues realmente sus condiciones de vida serían muy, muy pobres, muy, muy feo, o sea, muy gacho, ¿Qué no sé. digo? También esas condiciones las vive mucha gente en el trabajo acá en la tierra todos los días, ¿no? O sea, Exactamente. Si la pregunta es si va a haber voluntarios, va a haber 10 veces más voluntarios de los que se van a terminar yendo. o sea, claro, porque además podrá ser un trabajo bien, bien difícil y podrá ser un trabajo bien cansado y podrá ser además pues un lugar súper inhóspito y difícil de vivir y sin muy lejano a la calidad de vida que podemos tener acá en la Tierra, pero pues con la cantidad de millones, de miles de millones de personas que tenemos en la Tierra, como funciona la economía de nuestro planeta, ahorita y también a lo largo de la historia, o sea, hay y ha habido mucha gente que vive casi casi en condición de esclavo, tal cual, ¿no? Y O son peor que lo esclavos, viviría un esclavo, ¿no? ajá, o sea, y es gente que además trabaja en algo que no le da ni un solo sentido más que el hecho de sobrevivir, es todo. Y para el ser humano yo sí creo que encontrarle un propósito a lo que haces es de las cosas más importantes que hay. Y la gente que está allá, aunque sea un trabajo súper cansado y lo que quieras y feo en muchos sentidos, al menos tienes, al menos tienes esta idea o este confort de que eres un pionero de la raza humana. O sea, de que tu trabajo está abriéndole el camino a la humanidad para que después no solo tengamos una sola casa, que sea la tierra, que tengamos otras, que tengamos más. Eso es algo a lo que casi nadie aspira, ¿no? O sea, a lo que casi nadie puede aspirar acá en la tierra. Y al menos ellos tendrían eso. Entonces, no sé, o sea, fíjate que esa parte de los trabajadores no me preocupa tanto. No, Claro, además, mi- si el sí. planteamiento es, me voy a estar pudriendo y partiendo la madre para mandar dinero a mi familia, digo, esa historia ya se ha visto 1 millón de veces. Ujú. Ahí lo que me parece interesante, bueno, a mí es qué tan correcto, qué tan ético es en el sentido de que por lo menos esta parte que sabemos que sucede todos los días en México y en todas partes del mundo, por lo menos no están en el spotlight, no están en el foco como sí supondría que van a estar estas personas, ¿no? O sea, sí sería una pregunta recurrente de que ellos viven en estas condiciones de vida y que van a morir a lo mejor en esta pequeña cantidad de años. Como tú dices, está muy padre porque, bueno, yo pienso que, bueno, trabajando allá, pues le doy a la humanidad, ¿no? Pero sí sería, o sea, qué fuerte mandar a alguien y saber que ya no va a saber. La gente que van a mandar se supone que ya no va a volver. Yo Entonces, creo que sigue siendo una idea muy romántica, es decir, no puedes mandar al espacio o sea, a alguien que nada más tenga las habilidades de ser un albañil o un minero o un agricultor. O sea, para hacer un viaje tienes que tener una preparación estúpida, tienes que saber muchísimas cosas, tienes que saber resolver. O sea, van a ser mínimo técnicos ultra, hiper, mega especializados que van a valer muchísimo dinero. O sea, no cualquier hijo de vecino va a poder hacer el viaje a trabajar allá. Y ¿Era Fry un repartidor de pizzas o qué era? sí, sí. y muy probablemente vayan a ser los meros técnicos especialistas de estas compañías para verdaderamente, no van a poner en riesgo una operación tan clave en una situación tan importante, pues para un güey que agarraron, porque no tienes que comer, vente a Marte a trabajar, pues no, o sea, porque esos trabajadores, por más que
uno piensa, nada, pues van a estar 30 años allá, valen mucho, van a valer mucho para la gente que los podría mandar, como ahorita vale un astronauta, o sea, van a haber más categorías, pero van a estar en una categoría superior y superlativa, van a necesitar un entrenamiento increíble, van a tener que tener estudios especializados para poder aspirar a esos viajes. E insisto, la primera gran parte, la parte más horrible, espantosa, incluso músculo, trabajo duro, va a ser hecha ya por robots. Y eso no me queda la menor duda. No, y tiene razón, porque incluso le preguntaron a él sobre esto, ¿no? Porque tiene todo el sentido, o sea, ¿cómo vas a mandar? Que finalmente yo estoy de acuerdo con ustedes dos, ¿eh? Estamos cayendo o sea, es caer en un territorio de especulación, porque para que realmente suceda algo así, pues nos vemos muy lejanos a que pueda llegar esa posibilidad, la verdad. No creo que técnicamente estemos listos, pero se supone que dentro del plan que él tiene las fechas establecidas y dice que la primer asentamiento que va a mandar es para el 2050. Y él explica que requiere un grupo de personas grandes que trabaje con las manos, que ese es el problema, que obviamente el plan está, pero que muchos de los trabajos que él requiere son manuales y que no tenemos ahorita por lo menos la tecnología precisamente para utilizar como tú dices, a esos robots para ese tipo de trabajo que finalmente sigue siendo muy, muy manual. Habrá que ver, yo también, al igual que ustedes, creo que suena un poquito hasta de ciencia ficción todavía. Tenemos muchos problemas tecnológicos que no hemos resuelto o no hemos querido resolver por cuestiones políticas o económicas, pero se ve el poder viajar a otros planetas a buscar un futuro, creo que todavía se ve distante. No deja de ser interesante la pregunta, pero bueno, quería compartirlo con ustedes. Era un tema chiquitito, no sé si tengan alguna reflexión final, Jorge. Creo que por ahí no está. Sí, desapareció. Yo tengo una muy breve y es Sí. que a mí el tema me fascina en ciencia ficción. Yo soy muy fan de la ciencia ficción, me gusta consumirla tanto en libros como en series y en películas. Y como tal, ese tema en particular en ciencia ficción es uno de mis favoritos. Me encanta leerlo, pero sí creo que como alguien que pueda opinar al respecto, estoy en menos 100,000. Entonces, también por eso no quería participar tanto porque, pues si no quiero hablar tanto de cosas que no sepa. No, de acuerdo, muy, muy válido. Jorge, Bueno, a mí también el tema a nivel personal me gusta mucho. Por ahí yo desde niño siempre fantaseo mucho, ¿no? Cada que estaba en la escuela en una clase que no me gustaba, siempre me imaginaba un montón de madres todo el tiempo. Me la pasaba soñando. Y creo que una de las más recurrentes era viajar al espacio y justo llegar a un planeta y empezar a poco a poco terraformarlo, ¿no? Ser uno de esos. Entonces, el tema me gusta tratar de pensar no solo cómo se va a terraformar un planeta, sino también qué tipo de cambios van a tener que existir para poder viajar pues a distancias muchísimo más largas que son necesarias. Si realmente eso se va a poder o si no se va a poder, eh, porque, porque en realidad el resto, déjenos ustedes de las galaxias, o sea, el resto de los sistemas solares están súper ultra lejos de nosotros, o sea, pero es una distancia estúpida. Eh, y se me hace bien interesante, o sea, realmente en ciencia ficción viene y también en ciencia ficción, la ciencia ficción luego inspira muchas cosas de la ciencia y ya están tratando de hacer diferentes prototipos, por ejemplo, de naves espaciales que tengan una forma completamente diferente de propulsar, o sea, como digamos que de poder viajar, ¿no? Por el espacio. Porque en ese sentido no se puede hacer mejora continua, se tiene que hacer una innovación total, o sea, se tiene que hacer un salto completamente, de encontrar una forma completamente diferente de viajar a como la conocemos ahorita, ¿no? Eh, pero bueno, esa parte me encanta. Y ya de lo otro, como de lo de Elon Musk, lo que está pasando ahorita, pues digo, es más interesante ver, al menos en lo que nos alcanza a tocar de vida a nosotros, ver poco a poco cómo ir avanzando eso.
O sea, yo siento que al menos al inicio sí le veo un potencial muy fuerte, como dije, para cuestiones que tengan que ver con, por ejemplo, con minería. O sea, cada vez es más difícil hacer minería en el planeta, porque mientras más avanzados están los países, van teniendo leyes en donde protegen mucho más el medio ambiente, que se me hace bien. Ahorita creo que todavía muchas mineras pues, se aprovechan que hay partes del mundo no tan desarrolladas y con muchos problemas económicos donde pueden más fácil minar, pero pues creo que eso va a ir cambiando y cada vez va a ser más complicado y hay mucho dinero por ahí que creo que después eso puede impulsar justo esta minería espacial, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Oye, nada más rápido, un último apunte, porque no las van a leer, yo sé que no las van a leer. Em, Battlefield Earth, Campo de Batalla, la Tierra, de L. Ron Hubbard, que es el padre de la cienciología, por cierto. Él, en esta novela, él plantea que la raza que domina el universo completo es la raza, no por otra cosa, sino porque es la única que tiene la teletransportación. Porque justamente es tan costoso y tan imposible hacer los viajes que, pues, como ellos tienen la teletransportación, pues pueden hacer todo lo que quieran. Lo mismo pasa en Dune. Dune, el gran problema, y no se ha desarrollado tanto porque apenas salió la parte 1 de la película, pero pues la novela es muy choncha y lo plantea claramente. Es este como marcianito horrible que está ahí, ese men puede teletransportar cosas, entonces ese men es adicto a la especia que se produce en el planeta Dune. Entonces, quien tiene la especia para darle a ese marcianito, tiene el poder de la teletransportación y puede dominar por lo tanto. Y por último, en El fin de la eternidad de Isaac Asimov, el planteamiento es que es este vato que trabaja en la empresa de eternidad. La empresa de eternidad es tal cual una empresa que domina el viaje en el tiempo. Y esta empresa lo domina, digamos, como a la sorda, on the shadows. Entonces, ellos lo que hacen es examinar todos los siglos y cuando ven que estalla una tercera guerra mundial, que esa tercera guerra mundial normalmente destruye a casi toda la humanidad, meten agentes que van a hacer unos pequeños cambios que van a desembocar en que se evite la tercera guerra mundial. Y eso se dedican todo el tiempo. Entonces el protagonista es uno de estos ejecutores o ejecutivos, digamos, que lo que hacen es entrar y hacer esos pequeños cambios para evitar la tercera guerra mundial. De repente llega una persona que se le une a su equipo y esa persona resulta que es una mujer que lo que quiere hacer es sabotear toda la eternidad. Quiere sabotear absolutamente todo el viaje en el tiempo porque lo que resulta es que lo que están haciendo ellos es evitar la tercera guerra mundial y al evitar la tercera guerra mundial están evitando que el ser humano desarrolle el viaje interespacial porque dice, ¿tú te acuerdas que hay unas cosas que son los siglos perdidos que a partir de este siglo para adelante ya no puedes entrar? Es porque la humanidad está destrozada, es porque no existe. Como siempre estuvimos orientados aquí a todo esto y como nunca tuvimos la tercera guerra mundial, no desarrollamos el viaje interestelar y cuando ya lo desarrollamos muchísimo después, todas las demás especies ya nos habían ganado y nos dominaron, nos conquistaron, nos destruyeron. Entonces tenemos que hacer que estalle la tercera guerra mundial en estos siglos, en los primeritos, o sea que siglo 24, 25, para que la humanidad se vea en la necesidad de desarrollar el viaje interespacial y domine a todas las galaxias. Tal cual destruyen la empresa, destruyen el viaje en el tiempo y la novela acaba diciendo, y ese fue el fin de la eternidad y el comienzo del infinito. Y yo les digo, o sea, como historias y como ciencia ficción la cosa es increíble, pero ya de aquí a saber un poquito qué pueda pensar un científico, pues ahí nos quedamos cortitos. Que como tip por si alguien se topa algún día un teletransportador, hay una teoría que dice que en realidad cuando teletransportas es una réplica tuya que se recrea en otro lugar, pero no acaba siendo Ujú. tú, entonces te mueres. Sí, Digo, y nada, que no les haya una digo mosca en el otro lugar porque luego se pone muy fea la cosa. Hay una química de eso. A mí la verdad me parecen temas fascinantes. Estoy de acuerdo con los dos, también con Alfa en el sentido de que sí, estamos muy lejos de poder llegar a eso. Sin embargo, creo que en el spawn de vida que nos ha tocado vivir a nosotros, millennials, hemos visto cosas muy sorprendentes y el avance que hemos tenido de cuando nosotros éramos niños a ahorita
realmente no lo alcanzamos, yo creo que luego a dimensionar. Y obviamente las generaciones nuevas menos, pero el cómo nosotros pasamos de los teléfonos, por ejemplo, y cómo nos comunicábamos antes a cómo vivimos hoy en día con la comunicación, con el internet, con los teléfonos y todos los avances que hemos tenido son increíbles. El caso de Elon Musk es fascinante por lo que ha logrado, pero bueno, también hay otros empresarios muy importantes que están empujando su agenda, porque literalmente es la agenda que ellos tienen para poder perseverar y ser, guardar su nombre en el, pues sí, como Leonidas y estar ahí. Es increíble lo que hemos avanzado. Vamos a ver qué pasa pues para empezar, a ver si sale lo de Neuralink el próximo año y ver si es cierto que el plan de Elon a 2050 para empezar a mandar a los primeros humanos se logra o no se logra. Me parece bastante interesante. Y bueno, agradecerles a los dos. Creo que fue un ejercicio interesante. Sí, yo también lo veo lejano, pero bueno, vamos a ver qué sucede. En Creo que querías decir algo. 1900 cerrados, el ser humano no había volado. Está cañón, ¿no? O sea, y pensar que 123 años después ya tenemos fotos chingoncísimas de lugares lejanísimos del universo. Ya tenemos satélites viajando por diferentes partes del espacio. Ya tenemos maquinaria activa en Marte, al ser humano en la Luna. Pues sí, Nanotecnología. está de locos, la verdad. Sí, muchos avances médicos, incluso la nanotecnología y muchas cosas a las que no podemos hacer masivas, pero que ya existen, es muy interesante. Y bueno, agradecerles a todos por estar aquí en un programa más. Se vienen épocas navideñas. A nombre de todos nosotros les deseamos felices fiestas. Muchísimas gracias por escucharnos en este proyecto bueno, estamos por finalizar el año. Y la verdad, hablo en nombre de todos, pero creo que piensan lo mismo que yo. Estamos muy contentos de grabar este podcast. Y bueno, nos vemos muy pronto aquí en este podcast que grabamos con mucho cariño. Alfa, adelante. A Canticle for Leibowitz o Un canto para Leibowitz es otro libro que tiene que ver con el viaje interespacial. Lo recomiendo muchísimo, se me había olvidado. Un canto para Leibowitz. ¿Y ese de qué va? Son tres historias en diferentes siglos que tienen que ver con una catástrofe nuclear y un viaje interestelar. Qué chido. Bueno, pues nos vemos muy pronto. Esperen nuestro programa de La Risa y el Olvido. Muchísimas gracias. Gracias.